Continuamos escuchando el Evangelio de Juan, el capítulo 6. Jesús se presenta ante nosotros como el verdadero pan que baja del cielo, el pan que da vida eterna. Todo aquel que cree en mí encontrará salvación. Para muchos judíos, ese lenguaje de Jesús era intolerable. Todo el que cree en mí. Gran parte del rechazo que Jesús recibió de sus contemporáneos era precisamente por eso, por esa capacidad que tenía de acoger a todos. Un maestro de Israel, un hombre enviado por Dios, un verdadero profeta. ¿Cómo puede tener de discípulos a esta gente sencilla, ignorante, no conoce la ley? Y cuando digo que ignora la ley, no me refiero solo a que no la conoce, sino me refiero a que la juzgan irrelevante. Cuando a Jesús lo acusan por hacer milagros en sábado, Jesús contesta con ejemplos de la gente sencilla. No me hagan tan importante el sábado. Ustedes en sábado, si se les cae su burro a un pozo, lo sacan. No me vayan a decir que se esperan hasta el domingo, hasta el día siguiente. Pues si un burro tiene tanto valor, tiene más valor esta hermana a la que he curado. Les valía. Ante ciertas cosas, la ley de Moisés era irrelevante. Era irrelevante. El ayuno en ciertas ocasiones, etcétera. ¿Cómo es posible que Jesús tenga a esos como discípulos? Más aún, ¿cómo es posible que Jesús tenga como discípulos a pecadores públicos? Oye, ahí anda luciéndose con esa tal Magdalena. Todos la conocemos. Todos la conocemos. Y ahí anda Jesús. Y ahí anda Magdalena muy pegada con Jesús. Maestro, si no quieres que hablemos mal de ti, sé prudente, no hagas cosas buenas que parezcan malas. ¿Cómo es posible que hayas escogido como discípulo a ese corrupto de Mateo, colaboracionista con el gobierno romano? Cobra los impuestos, delata a los que no pagan, es un traidor. Y ahora resulta que es uno de los 12 que tú escoges. Fuiste a su casa. Él reunió a todos sus amigos publicanos y ahí hicieron su pachanga. Eso no lo hace un profeta. Jesús, irte a quedar en la casa de Zaqueo. Todo mundo conoce su corrupción. Todos en el pueblo lo odiamos. Se ha hecho rico, sí, pero su riqueza es sucia. ¿Y tú escogiste su casa? Jesús, ¿cómo es posible que te encontremos platicando a solas con una mujer samaritana y con una samaritana que ha tenido 5 maridos y que ahorita vive con uno que no es su marido? Jesús, ¿qué quieres que pensemos de ti? Jesús, a ratos nos caes gordo, porque siempre nos pones como ejemplo a las personas que despreciamos. Curas a 10 leprosos y alabas a uno solo. Y nos aclaras
Eran 10 los que curé. Pero nada más el samaritano, vino a darme gracias. Los otros 9 que eran judíos, no vinieron para nada. Y cuentas una parábola de un hombre al que asaltaron y que pasa un sacerdote y un levita y no lo pelan. Y al que nos pones como modelo es a un samaritano. Jesús, ¿dónde tienes la cabeza? ¿Dónde tienes la cabeza? Jesús, te invitan a la casa de un centurión romano, de un centurión, de un oficial, alto oficial del ejército romano, de los que nos oprimen y golpean. Y vas a su casa. Tuvo más decencia él que tú. Él tuvo que salirte a decir: Señor, yo no soy digno. Pero si no hubiera sido por él, tú hubieras ido sin reparos a su casa. Y cuando él te explica el por qué, tú lo alabas. Lo pones por encima de nosotros. Nunca he encontrado en Israel una fe tan grande como la de este pagano, este centurión romano. Atravesas poblados paganos. Una mujer sirofenicia te pide que cures a su hija. Tú al principio te niegas. Ella te insiste, se humilla. Y tú le dices: mujer, tienes una gran fe. Señor, ¿por qué te portas así? ¿Por qué a todos? Señor, nosotros somos el pueblo elegido. Ellos no cuentan. Tú no puedes proceder así. La respuesta de Jesús es sencilla. La hemos escuchado. Todo el que viene a mí me ha sido dado por mi Padre. Y yo no echaré fuera a los que mi Padre me ha dado. Porque yo no vine a hacer mis caprichitos. Yo vine a cumplir la voluntad de aquel que me envió. Y si mi Padre me envía a esta samaritana, y si mi Padre me envía a esta prostituta, y si mi Padre me envía a este publicano, y si mi Padre me envía a este centurión romano, yo no los voy a rechazar. Yo no los voy a rechazar. Yo no vine a seleccionar. Todo el que viene a mí es porque el Padre me lo ha dado. Y yo no lo voy a echar fuera. Yo no voy a escoger a los que me gustan. No es mi capricho. Es la voluntad del Padre. Hermoso el ejemplo de Jesús. Hermoso incluso para nosotros católicos, que a veces somos muy severos para juzgar, que a veces nos olvidamos de las advertencias de Jesús. No juzgues y no serás juzgado. No condenes, no serás condenado. Con la misma severidad con que tú juzgues a otros, con esa misma severidad te voy a juzgar yo a ti. Chihuahua, perdona si quieres que te perdonen. Y uno dice: no entiendo. ¿Cuántos católicos de ahora se escandalizan? Mira quién está dando catecismo. No está bien casada, es una divorciada que se volvió a casar. Y mira al viejo que el padre puso de ministro de la comunión. ¿Y que tú te crees un santo? ¿No estarás juzgando por apariencias? Porque Dios no juzga por apariencias. Dios mira los corazones.
está dando la comunión el Padre y 2 ministros de la comunión. Esa vieja presumida y aquel señor que sepa Dios de dónde lo sacó el Padre. Ah, no, yo voy a comulgar con el Padre aunque se tarde más en dar la comunión. Pues no le estarás dando más importancia a la forma que al fondo. No le estarás dando más importancia al ministro que al cuerpo de Cristo. Ahorita no podemos comulgar en la boca. Prefiero no comulgar. En la mano no me atreveré a recibir el cuerpo de Cristo. Hermano, si tú tuvieras sed y llegas a un pozo donde no hay vasos, ¿no tomarías el agua con la mano para tomártela? ¿Qué es más importante? ¿El recipiente o el contenido? ¿El recipiente o el contenido? A veces nosotros se nos olvida todo eso. A veces somos demasiado fáciles para querer excluir a este porque es gay, a aquel porque está mal casado, a la otra por aquello. Oye, ¿y tú qué tal? Y juzgamos por apariencias. Yo recuerdo en Monterrey, cuando yo era sacerdote, amigos ricos que me presumían. La primera comunión de mi niño la va a venir a celebrar no cualquier padrecito de esos pecadores, sino este gran sacerdote casi santo, Marcial Maciel. Ah, sí. Tú juzgas por apariencias. Dios conoce los corazones. Dios conoce los corazones. Los que el Padre me da, no lo rechazaré. No lo rechazaré. No es mi capricho. Es la voluntad de mi Padre. Es curioso. Pocas veces reflexionamos en ese todos de la Eucaristía. Tomen y coman todos. Todos. Y volteamos a vernos unos a otros y decimos, ¿todos? ¿Todos? Pero Señor, ¿no te das cuenta que estos no? Tomen y beban todos. Ese es el deseo de Jesús. Y cuando toma el cáliz, es mi sangre derramada por ustedes. Y uno siente bonito, ay sí, por nosotros, su pueblo amado. Y por muchos. Y fruncimos la boca. ¿Cómo que por muchos? Si aquellos nunca vienen a la iglesia. Pues así es. Todos los que vienen a mí porque el Padre me los ha dado. Y yo no rechazaré a ninguno que el Padre me haya dado. Muchas veces hemos oído hablar de lo que significa una iglesia en salida. El Papa Francisco ha puesto especialísimo énfasis en eso. Una iglesia en salida. Pero no lo entendemos. Ya Jesús nos había hablado de ese corazón abierto para acoger a todos. Pero nosotros no lo entendemos. Hoy en la primera lectura, ¿qué sucedió después del martirio de Esteban? Un grupo de fieles enterraron el cadáver e hicieron un gran duelo por él. Pero eso no fue lo único que sucedió. Cuando mataron a Jesús, los apóstoles tuvieron miedo y dijeron, ahora se van a venir contra nosotros. Vamos a escondernos. Y se encerraron en el cenáculo. Y nadie los persiguió. Después de la muerte de Esteban, sí pasó
el mismo día de la muerte de Esteban, se desató una fuerte persecución contra la iglesia. Una fuerte persecución contra la iglesia. Y un personaje destacado en esa persecución ya nos había sido presentado desde el día de ayer. Era Saulo. Saulo no tomó ninguna piedra para arrojársela a Esteban. No. Pablo era fariseo, educado por Gamaliel. Era escrupuloso cumplidor de la ley. Él conocía el mandamiento de no matarás. Él no iba a tirar una sola piedra contra Esteban. Pero eso sí, ¿te estorba tu capa para tirar piedras? Préstamela, yo te la cuido. ¿Y a ti te estorba tu capa? Préstamela, tu manto, yo te la cuido. Duro, éntrale duro. Qué bueno que lo mataron. No mató, pero fue cómplice. No mató, pero aprobó. Ahora da un segundo paso. Pablo causaba estragos en esa persecución. Se metía a las casas de los cristianos y sacaba por la fuerza a hombres y mujeres para llevarlos a la cárcel. Pablo estaba convencido de que el camino de Jesús era herético y blasfemo, que ofendía sumamente al Dios de Israel. Hay que acabar ya. Hay que cortarles ya la cabeza a todos estos. Ya basta de sus inventos. Y muchos cristianos, más aún, el texto que acabamos de leer, dice, y todos los creyentes, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y por Samaria. Iban huyendo de la persecución. Ellos no planearon cambiarse de casa. Ellos huyeron. Ellos dejaron su tierra y sus casas. Ellos dejaron su trabajo para salvar su vida. Pero lo curioso es que por los lugares donde pasaban, ellos iban dispersando la semilla del evangelio. Y así fue como el evangelio nació en muchos poblados de Judea y de Samaria. Era una iglesia en salida, no en salida voluntaria. Ellos no dijeron, oye, vamos a ir de misión, ¿qué te parece? Prepara bien los temas. No, ellos huyeron. Fue una salida forzada. Fue una desgracia que Dios convirtió en gracia. Iban dispersando la semilla. Es evidente que al llegar a otros pueblos, la gente les preguntara, ¿y tú por qué dejaste tu tierra? ¿Y tú por qué dejaste tu casa? Y que ellos tuvieran que dar razones y decir, pues es que yo creo en Jesús de Nazaret. Y los fariseos quieren destruirnos, sobre todo un tal Saulo. ¿Y quién es ese tal Jesús? Y muchos creyeron. Y la iglesia nació gracias a aquellos hombres que en su persecución habían huido. No habían ido de misiones, habían huido. Y su huida se convirtió en misión. Una salida forzada. Entre ellos destaca otro de los 7 diáconos, Felipe, que fue a predicar a Samaria y que fue escuchado con gran alegría por todo el pueblo, porque el Señor confirmaba con milagros las enseñanzas de Felipe. Otro de los 7 diáconos
que anunció el Evangelio en tierras samaritanas y en muchas otras tierras. Ese mismo Felipe será el protagonista de la primera lectura del libro de mañana. Pues hermanos y hermanas, que esto nos lleve a ser una iglesia de un corazón abierto como el de Jesús. Una iglesia verdaderamente católica. Una iglesia donde nosotros pensemos, los que vienen es porque el Padre nos los ha dado y no les vamos a hacer mala cara. No somos un club en el que a nosotros nos toque poner las reglas de admisión. Es aquí Dios quien llama a quien Él quiere. Eso es nuestra iglesia. Una iglesia con los brazos abiertos como los brazos de Jesús. Y ese es el Dios en quien creemos. Un Dios que de las cosas malas sabe sacar cosas buenas. Que de la muerte de Cristo sacó la fe. Que de la persecución sacó una iglesia en salida, una iglesia misionera. Un Dios que convierte las cosas más terribles en oportunidades nuevas para nuestra fe. Que esta pandemia también sintamos la acción salvífica de Dios, que en medio de circunstancias adversas va guiando a su iglesia y descubriéndole nuevos horizontes y ser una iglesia en salida y no una iglesia encerrada en sus templos.